Era 2015. Se estrenaba Star Wars, El despertar de la fuerza, Rápidos y Furiosos 7 y Avengers Era de Ultron. En el mundo de los videojuegos salían joyas como The Witcher 3, Metal Gear Solid V, Batman Arkham Knight, Bloodborne, y Undertale. Terminaba la primera temporada de Karmaland y Fernanfloo estaba en el mismísimo prime de su carrera. Y yo, un niño de 10 años, tenía como prioridades cosas muy simples. Volver de la escuela, hacer la tarea lo más rápido posible y sentarme con mi chocolatada a ver a mis youtubers favoritos. Nunca fui mucho de salir a jugar al parque, era más bien un chico de casa. De hecho, casi siempre salía solo porque un amigo del barrio me insistía un montón para que lo acompañara. En una de esas salidas terminamos entrando a una roticería de mi cuadra. Yo no entendía muy bien por qué habíamos ido ahí, hasta que la vi. Una enorme máquina arcade de The King of Fighters. Compramos unas monedas y empezamos un 1 contra 1. Ninguno sabía realmente cómo jugar. Apretábamos todos los botones esperando que saliera algún combo espectacular de la nada. Estuvimos así durante media hora, riéndonos y gastando ficha tras ficha hasta que se nos acabó la plata. No fue mucho tiempo, pero es uno de esos recuerdos que se te quedan marcados para siempre. ¿Y por qué cuento esto ahora? Porque hace poco, paseando con unos amigos, encontramos un arcade de KOF 2001 en un kiosco. Obviamente nos pusimos a jugar. Y mientras apretaba botones sin saber muy bien qué estaba haciendo, todos esos recuerdos me volvieron de golpe. Así que decidí hacer este video. Hoy vamos a recorrer la historia de los arcades, desde cómo surgieron y por qué se volvieron un fenómeno mundial, hasta el impacto que dejaron en la cultura gamer y algunos datos curiosos que tal vez no conocías. Para entender mejor esta historia, primero vayamos a las raíces, o más bien a las semillas. Nos plantamos en 1910. En esa época se presentaron los primeros pinball, un juego que revolucionó los bares y sitios de esparcimiento al ofrecer una propuesta sencilla donde el jugador debía mantener la pelota fuera de las casillas mediante artilugios mecánicos. Estas máquinas marcaron el inicio de la era de las recreativas que ni siquiera requerían electricidad, sentando las bases para el futuro de la industria. Damos un salto hacia el futuro, específicamente a septiembre de 1971. En el sindicato estudiantil Tresider de la Universidad de Stanford se instaló el Galaxy Game. Se trata del primer arcade comercial de la historia, programado por Bill Pitts y YouTube. El juego era una versión ampliada de Space War. De 1962. Cada jugador controlaba una nave, llamadas DNL y de Wedge, e intentaba destruir a la otra mientras orbitaban alrededor de una estrella con gravedad propia. Y se controlaban con una especie de manubrios todos raros. En noviembre de ese mismo año también salió Computer Space, considerado el primer videojuego arcade vendido en serie en el mercado. Creado por Nolan Bushnell y Ted Downey, quienes más tarde fundarían Atari, fue producido por Newton Associates en notables cantidades, aproximadamente 1500 unidades, estableciendo el primer modelo de negocio de la industria. El objetivo era controlar un cohete que le disparaba a platillos voladores en un tiempo límite. Y claro, también tenemos que hablar de Pong. Desarrollado por la ya fundada Atari e ingeniado por Ian Alcorn, se lanzó el 29 de noviembre de 1972 y se convirtió en el primer videojuego con un éxito comercial masivo. El juego simulaba el tenis de mesa, donde dos líneas verticales representaban las paletas y un cuadrado hacía de pelota. Su lanzamiento en un bar de San Francisco, el Handicap's Tavern, provocó una demanda tan alta que la máquina se bloqueó por exceso de monedas, impulsando su producción masiva. Con las bases ya asentadas, entramos de lleno en la época dorada de los arcades, con títulos que definieron géneros y establecieron los salones recreativos como los centros de socialización por excelencia. Space Invaders, lanzado en 1978 por Taito y licenciado en Norteamérica por Midway, es considerado uno de los títulos más influyentes de la historia y pionero del género matamarcianos. Colocaba al jugador al mando de un cañón láser que debía defender la Tierra de oleadas de alienígenas que descendían y aceleraban progresivamente. Fue tan relevante que en 1980 Atari organizó el Campeonato Nacional de Space Invaders, ampliamente reconocido hoy como el origen de los esports modernos. El evento atrajo a más de 10.000 jugadores en eliminatorias regionales en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. La final nacional fue ganada por Rebecca Heinemann, quien se convirtió en la primera campeona nacional de videojuegos de la historia.
Durante la final, Heinemann logró más de 260.000 puntos, superando a otros 4 finalistas en una partida que duró más de una hora. Seguimos con Asteroids, 1979, desarrollado por Atari, que popularizó el uso de gráficos vectoriales en las máquinas recreativas. Fueron momentos que consolidaron a los arcades como un fenómeno cultural dominante. Durante esta era salieron títulos icónicos como Pac-Man, 1980, donde controlábamos a un personaje amarillo con forma de pizza que debía comer todos los puntos de un laberinto evitando a 4 fantasmas. O Donkey Kong, 1981, el arcade desarrollado por Nintendo, diseñado por Shigeru Miyamoto y producido por Gunpei Yokoi, que literalmente salvó a la compañía de la quiebra. La historia seguía a Juman, que luego conoceríamos como Mario, quien debía escalar una obra en Nueva York para rescatar a Pauline de un gran gorila llamado Donkey Kong, introduciendo el género de plataformas con el salto como mecánica principal. También tuvimos Galaga, 1981, desarrollado por Namco, donde controlabas una nave espacial moviéndote lateralmente para destruir oleadas de alienígenas que atacaban en formación. Y Double Dragon, 1987, el icónico juego de lucha estilo beat'em up desarrollado por Texas Japan y distribuido por Taito. Acá los jugadores controlaban a los hermanos gemelos Billy y Jimmy Lee, quienes debían infiltrarse en el territorio de la banda Black Warriors para rescatar a Marian, la novia de Billy. Y llegamos a los 90, pisando el acelerador a fondo con juegos cada vez más brutales y competitivos. Street Fighter II, 1991, lanzado por Capcom, fue el título que revolucionó por completo el género de peleas, introduciendo un sistema de combos único para cada personaje con sus movimientos especiales. Poco después, en 1992, llegó Mortal Kombat, desarrollado por Midway Games. Creado por Ed Boon y John Tobias, el título causó revuelo mundial al utilizar gráficos digitalizados basados en actores reales y sus sangrientos, y muy polémicos, fatalities. Sin embargo, este increíble auge de los salones recreativos empezaría a tambalearse debido a la evolución tecnológica en los hogares. Al principio, las consolas domésticas no eran un problema para los arcades, porque no podían igualar su potencia de hardware. Si querías jugar a la mejor versión gráfica de un título, tenías que ir sí o sí al arcade. Pero todo cambió a mediados de los 90 con la llegada de la quinta generación de consolas, la era de los 32 y 64 bits, iniciada en 1994 con la Sega Saturn y la PlayStation. Durante esta época, las consolas alcanzaron una calidad gráfica y de procesamiento que igualó, y en algunos casos superó, a la de las máquinas recreativas. Al poder ofrecer experiencias similares o más profundas en la comodidad del hogar, la asistencia a los salones se redujo drásticamente. La caída final como fenómeno masivo se consolidó a principios de los años 2000, impulsada por la sexta generación de consolas y la popularización de Internet para el multijugador en línea. La experiencia social presencial que definía a los arcades había perdido su necesidad principal. Hoy en día, los salones recreativos como los conocimos en su época dorada casi han desaparecido. Quedan algunos lugares de nicho, locales de bowling que mantienen vivas un par de máquinas, o ese kiosco de barrio que se resiste a jubilar su KOF 2001. Pero el verdadero legado de los arcades no está en los muebles de madera ni en los tubos de rayos catódicos. Está en el alma de cada juego moderno. Cuando jugás un torneo de esports, cuando te frustras con un juego difícil y querés reintentarlo, o cuando te juntas con amigos en el sillón de tu casa a jugar un juego de peleas, estás viviendo la herencia del arcade. El concepto de comunidad gamer nació ahí, compartiendo el espacio físico, dejando la moneda en la pantalla para pedir el siguiente y bancándote las miradas de los demás mientras jugabas. Por eso, cuando hace poco volví a apretar esos botones gastados junto a mis amigos, no estaba simplemente jugando un juego viejo. Estaba viajando en el tiempo. Estaba volviendo a la roticería de mi cuadra en 2015, con 10 años, una chocolatada en la mano y la inocencia de quien descubre un mundo nuevo a base de palancazos y combos que salían de pura casualidad. Las consolas ganaron la guerra, Internet cambió las reglas para siempre y ya no necesitamos fichas para jugar. Pero esa magia de cruzarte una máquina enorme iluminando la esquina de un local oscuro, esa sensación no se va a extinguir nunca. Si llegaste hasta acá, déjame en los comentarios, ¿cuál fue ese juego de arcade que te marcó a vos? ¿Llegaste a conocer los salones recreativos o los descubriste en un kiosco como yo? Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Dale un buen me gusta, suscríbete para no perderte el próximo video. Chao.